En las montañas ocultas de Birmania vive un ser que parece inventado por la imaginación. Un animal que estornuda cada vez que llueve, que se esconde con la cabeza entre las rodillas para sobrevivir a las tormentas y que podría desaparecer antes de que el mundo llegue a conocerlo por completo. Este es el misterioso mono sin nariz de Birmania. Descubierto oficialmente en 2010, este primate desconcertó a la ciencia desde el primer momento. Su rostro es único: piel pálida, barba blanca, ojos oscuros y una nariz tan respingada que apunta directamente al cielo. Esa peculiaridad lo convierte en víctima de la lluvia, obligándolo a adoptar posturas extrañas para protegerse. Su pelaje negro contrasta con la barba clara y con una cresta de pelo que recuerda al peinado de Elvis Presley, razón por la cual algunos lo apodaron Elvis Monkey. Pero detrás de esa apariencia curiosa se esconde una tragedia silenciosa. Apenas quedan unos pocos cientos de ejemplares en todo el planeta. El mono sin nariz habita en bosques montañosos y húmedos del estado Kachin, en Birmania, y en zonas remotas de China. Son lugares de difícil acceso, cubiertos de niebla y atravesados por ríos turbulentos. Esa inaccesibilidad ha sido su protección y su condena. Lo mantiene oculto de la mirada humana, pero también dificulta que los científicos lo estudien y que se implementen medidas de conservación efectivas. Su dieta es sencilla pero selectiva. Prefiere hojas tiernas, frutas inmaduras, semillas y flores. Este detalle lo hace dependiente de la salud del bosque. Si los árboles desaparecen, él también lo hará. Lo más intrigante es que aún se desconocen aspectos fundamentales de su vida. No se sabe con certeza cómo se reproduce, cuánto dura su gestación, ni cómo organiza sus grupos sociales. Es como si la naturaleza hubiera decidido mantenerlo en secreto, revelando apenas fragmentos de su existencia. A diferencia de otros primates, este animal parece vivir en silencio, oculto entre la niebla de los bosques montañosos. Los pocos registros que existen muestran que se mueve en grupos pequeños, pero nadie sabe con certeza cómo se comunican, qué jerarquías establecen o cómo se relacionan entre sí. Su población es tan pequeña que cada individuo cuenta. Los científicos estiman que apenas quedan entre 260 y 330 ejemplares. Eso significa que toda la especie podría desaparecer con un solo incendio forestal, con una tala masiva o con un aumento de la caza ilegal. Es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la vida en los rincones olvidados del mundo. La historia de este primate es también la historia de un descubrimiento tardío. Durante siglos permaneció oculto en las montañas de Birmania, invisible para la ciencia. Fue recién en 2010 cuando los investigadores lograron documentarlo oficialmente, y desde entonces cada dato nuevo sobre él se convierte en un tesoro. Es increíble pensar que en pleno siglo XXI aún aparezcan especies desconocidas, y más aún que esas especies estén al borde de la extinción antes de que podamos comprenderlas. El mono sin nariz de Birmania es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre la biodiversidad. Su existencia plantea preguntas profundas. ¿Cuántos animales más permanecen ocultos en los rincones remotos del planeta? ¿Cuántas especies se extinguen sin que lleguemos siquiera a conocerlas? Este primate es la prueba viviente de que la naturaleza guarda secretos que todavía no hemos descifrado. Los científicos que lo estudian enfrentan enormes dificultades. Sus hábitats están en zonas montañosas de difícil acceso, cubiertas de niebla y atravesadas por ríos turbulentos. Llegar hasta allí requiere días de viaje, y observarlo en libertad es casi imposible. Por eso, cada fotografía, cada registro, cada testimonio se convierte en una pieza valiosa para reconstruir su historia. El futuro del mono sin nariz depende de la protección de los bosques de Birmania. Si esos ecosistemas desaparecen, él también lo hará. Su dieta depende de hojas tiernas, semillas y flores, recursos que solo existen en un bosque sano. La tala indiscriminada y la caza ilegal son sus principales amenazas, y con una población tan pequeña, cualquier pérdida es devastadora.
La fragilidad del mono sin nariz de Birmania se refleja en cada aspecto de su vida. No solo enfrenta la amenaza de la deforestación, también la presión de la caza ilegal. En algunas regiones, los animales son perseguidos por supersticiones locales o por la simple necesidad de alimento. Con una población tan reducida, cada pérdida es un golpe devastador. Este primate no solo es un símbolo de rareza biológica, también es un recordatorio de lo que significa perder un fragmento de la historia natural. Cada especie que desaparece se lleva consigo millones de años de evolución, adaptaciones únicas y secretos que jamás volveremos a conocer. El mono sin nariz de Birmania nos obliga a reflexionar sobre lo que significa proteger la biodiversidad. No se trata solo de salvar animales, sino de preservar capítulos enteros de la historia de la vida en la Tierra. Este primate que estornuda bajo la lluvia, que parece salido de un cuento y que aún guarda secretos sin revelar, es real, y su supervivencia depende de nosotros. Si los bosques de Birmania desaparecen, él también lo hará. Tal vez nunca lleguemos a conocer todos sus misterios, pero aún estamos a tiempo de evitar que se convierta en un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje por lo desconocido. Si te sorprendió la historia del mono sin nariz de Birmania, suscríbete y comparte este video, porque solo difundiendo estas historias podemos darles una oportunidad de sobrevivir.